Buenas tardes, señoras y señores. Soy Marcelino González, vicepresidente de la Real Liga Naval Española, capitán de navío retirado. El día 2 pasado di una conferencia en el canal YouTube de la Liga sobre el hundimiento del Maine. Y ahora vamos a hacer una mesa redonda precisamente hablando de este acontecimiento. Tengo conmigo a dos primeros espadas que paso a presentar, son José María Treviño y Emilio Fernández. Voy a leer brevemente sus currículums. El primero de ellos es José María Treviño. José María Treviño, buenas tardes. José María, ¿me oyes? ¿Tienes el micro? José María tiene el micro conectado, cerrado. José María, el micro. ¿Me oyes ahora, Marcelino? Ahora sí. Bien. Tenías el micro cerrado. Sí. Bien. Pues José María es almirante de la Armada retirado, especialista en submarinos y comunicaciones, diplomado en guerra naval, en Estados Mayores Conjuntos, en Colegio de Defensa OTAN en Nápoles, es analista de inteligencia, buceador de combate y TEDx, ha servido en muchos destinos en tierra y en la mar. El último fue el de representante militar de España en los comités militares de la OTAN y de la Unión Europea. Es un asiduo colaborador de la Real Liga Naval Española, siempre dispuesto a dar conferencias como es este el caso. Bienvenido. El siguiente es Emilio Fernández. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. Emilio es capitán de la Marina Mercante, también retirado, diplomado en Comercio Exterior por el CEU, es diplomado en Shipping and Commerce for the London School of Foreign Trade. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Mar y de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial. Es también miembro de la Real Liga Naval Española, un asiduo colaborador, forma parte de su junta de gobierno y es director del área de archivos y bibliotecas. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Bien, pues ahora vamos a empezar con las preguntas. Estas preguntas las iré haciendo, turnando uno y otro. Dentro de las preguntas que voy a hacer, en algunas he integrado ya preguntas que nos han hecho los seguidores por internet. Espero que las preguntas sean breves porque hay muchas preguntas y el tiempo me parece que es bastante corto. La primera pregunta va para José María Treviño. Hubo las teorías de algunos personajes norteamericanos, pues tuvieron una gran influencia en la postura de Estados Unidos hacia Cuba. José María, ¿cuáles eran estos personajes? ¿Puedes decirnos brevemente de qué iba la cosa? Yo destacaría, bueno, en principio buenas tardes a todos, buenas tardes a mi amigo también Antonio Bosa Dionisio, desde Lisboa. En esa época estaba de moda las teorías navales del almirante Mahan. Este señor había sido profesor de la Escuela de Guerra Naval y él predicaba que era fundamental tener un dominio del mar para poder prácticamente dominar medio mundo. Él se basaba sobre todo en la historia naval inglesa. Entonces, el almirante Mahan tuvo una gran influencia. El problema fue que de sus teorías de influencia del poder naval en la historia, pues la recogió Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt era el típico cowboy norteamericano que fue encumbrado a su secretario de la Marina de Estados Unidos bajo la presidencia de McKinley. Este hombre era tan vaquero que pues tenía en su casa todo tipo de armas, le gustaba pegar tiros en el jardín, etcétera, etcétera. Y cuando estalló el conflicto con España, dejó la subsecretaría de Marina y se fue a pegar tiros en las lomas de San Juan. Se inventó un regimiento llamado de Rough Riders, de caballería, que nunca tuvo caballos. Y ahí estuvo, la verdad es que ni montó a caballo y prácticamente no pegó un solo tiro, pero eso le sirvió para luego catapultarse a la fama, ser elegido gobernador de Nueva York. Más tarde fue elegido por McKinley como vicepresidente y cuando asesinaron al vicepresidente McKinley fue elegido presidente de los Estados Unidos. En todo su comportamiento hubo una gran animadversión hacia España y un gran deseo con quedarse de las colonias españolas. Estos dos personajes fueron en lo ideológico fundamentales.
Luego está la prensa amarilla. La prensa amarilla fue terrible porque William Randolph Hearst, que lo único que quería era vender periódicos, y Pulitzer, que José también María, quería vender... si me permites, de la prensa vamos a hablar más tarde Bien. para no mezclar cosas. Bien, de acuerdo. Pues estos dos personajes, tanto Randolph Hearst como Pulitzer, también fueron fundamentales. Y hubo dos más en discordia, esos ya más locales, que fueron el cónsul general de Estados Unidos en La Habana, Lee, que era sobrino del famoso general. Pues este hombre estuvo todo el tiempo conspirando contra España y mandando informaciones sobre cómo iba la guerra con los insurrectos. Y por último, el capitán de navío Sigsbee, comandante del Maine, que mintió todo lo que pudo, lógicamente, para defender su incompetencia en el mando del acorazado Maine. Este hombre ya había sido reprendido en su anterior mando, que fue el crucero Kearsarge, y posteriormente, cuando dejó el mando del Maine por razones lógicas, le dieron el mando del acorazado Texas y también fue reprendido porque no cuidaba ni la limpieza, ni la policía, ni el estado general del buque. Esto, lógicamente, puede dar lugar a errores y accidentes como ocurrió en el Maine. Muy bien. Emilio, ¿tienes algo que añadir, que puedas añadir a esta pregunta de algún personaje que tuvo influencia en la postura de Estados Unidos hacia Cuba? No, por mi parte no. Bien, entonces, dinos, ¿por qué estaba Estados Unidos tan interesado en Cuba? Porque tenía mucho interés en apoderarse de Cuba. ¿Por qué? Bueno, en el año 1898, hacía ya 33 años que había terminado la Guerra de Secesión Americana. Estados Unidos ya se había asentado como nación, ya era una potencia industrial y ya empezaba a tener vocación de imperio. Desde el año 1823 se había establecido la doctrina Monroe, que es América para los americanos, o sea, para nosotros. Eso lo decían en voz baja. Y resultaba que a 90 millas de distancia de Estados Unidos había una isla que tenía una extensión considerable, aproximadamente 110.000 kilómetros cuadrados, que pertenecía a era una colonia de una potencia europea, España, que estaba a 3.700 millas de distancia. Estados Unidos había ayudado a los movimientos independentistas cubanos en las 3 guerras que hubo en ese siglo, e incluso había intentado comprar a España a Cuba ofreciéndole 300 millones de dólares, oferta que España rechazó. Cuba era muy interesante para Estados Unidos por 3 motivos. Un motivo comercial, un motivo estratégico y un motivo mercantil. Motivo comercial. Cuba era una isla que producía materias primas muy abundantes, azúcar, café, tabaco, melazas. Desde el punto de vista estratégico, Cuba era la llave del Golfo de México y era un punto estratégico para controlar en el futuro la construcción del Canal de Panamá. De hecho, cuando Cuba fue invadida militarmente por Estados Unidos, en 1903 se estableció la base de Guantánamo, que todavía sigue ahí. Y luego, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista mercantil, Cuba tenía una población de 1,5 millones de personas, aproximadamente 1 millón blanco, medio millón negros, y eso era un mercado apetitoso. Yo creo que estas eran las razones por las que Estados Unidos quería quedarse con Cuba. Muchas gracias, muy buena respuesta. José María, ¿tienes algo que añadir a esta? No. Bien, pues entonces pasamos a la siguiente. Es una pregunta doble, porque aquí ya meto algunas cosas que nos pregunta pues, gente que nos sigue por internet. Se produjo el hundimiento del acorazado Maine. ¿Hasta qué punto influyó este hundimiento en que entrara Estados Unidos en guerra? Y, por otra parte, preguntan si lo del Maine, si había alguna posibilidad que el Maine hubiera acudido a La Habana a intentar arreglar la situación. 20 años antes del hundimiento del Maine, en 1898, 1876 creo, España, la Marina Española, aprendió un buque filibustero. Se llama filibustero a los buques que, lógicamente, traían armas y ayuda a los insurrectos. Entonces, las autoridades españolas no se cortaron. Cogieron el Virginius y fusilaron al capitán y a los 52 tripulantes, de los cuales la mayoría eran norteamericanos. Esto fue casi una chispa detonante, pero en ese momento Estados Unidos no estaba en fuerza como para declarar la guerra a España, así que se tragaron
ganas de revancha y ahí se quedó la cosa. Pero en el año 98 la situación había cambiado radicalmente. El anterior presidente Cleveland, que había estado hasta el año 97, era demócrata y en todo tiempo intentó mantener la paz con España. Pero al ganar las elecciones McKinley, que era republicano, y encima con un Congreso y Senado dominado por los republicanos que tenían muchas ganas de hacerse, por las razones que ha dicho Emilio, con la colonia de Cuba, pues buscaban cualquier pretexto. De hecho, el hecho de mandar un acorazado a La Habana sin preaviso, porque en las autoridades de La Habana se enteraron 18 horas antes, era ya una provocación que por parte española, pues bueno, fue soportada. Pero cuando ocurrió el estallido, pues automáticamente sonaron los tambores de guerra. Desde el primer momento hubo voluntad de declarar que el acorazado se había hundido por una acción. Al día siguiente, el periódico Randall Hearst dijo, el Journal, que el enemigo había atacado al Maine y lo había hundido, lo cual era una grandísima mentira. Qué duda cabe que la muerte de 260 tripulantes de los 350 que tenía el Maine pues era una losa sobre la conciencia del pueblo norteamericano. La gente que sabía, es decir, los técnicos, sospechaban de que había sido lo que fue. Es decir, que las carboneras se habían incendiado espontáneamente y como estaban pegadas, era la costumbre de aquella época, a los pañoles de municiones, pues habían saltado por los aires. Estados Unidos había tenido la experiencia de 7 acorazados que habían sufrido este tipo de incendios. Felizmente la dotación estaba más adiestrada o el comandante estaba más despierto. El caso es que inundando los pañoles no saltaron por los aires. Aquí sí. Pero entonces ya teníamos ganas de quitarle a España la colonia, ganas de echar a una potencia europea del Caribe, pues ya tenemos el pretexto. ¿El pretexto cuál fue? El Maine. Inmediatamente, pues Remember the Maine, recordar el Maine, sirvió para el pretexto para iniciar una guerra que gran parte del pueblo norteamericano, e incluso diría que el presidente McKinley no lo quería, pero luego tenía halcones como era el propio Roosevelt dentro de su gabinete que lo empujó y no hubo forma de dar marcha atrás. Muy bien, Emilio, ¿quieres añadir algo? No, por mi parte no. Bueno, ahora hemos dicho aquí el Maine, o el Maine, como dicen en España, porque se escribe así, pero ¿de qué barco estamos hablando? ¿Puedes darnos algunos detalles? Sí, el barco es un acorazado. Acorazado significa un barco con coraza. Este barco se autorizó su construcción por el Congreso de los Estados Unidos en el año 1886. La idea era que Estados Unidos tuviera un poder naval equivalente al de otras potencias del Atlántico como eran Argentina o Brasil, que tenía ya algún acorazado y se suponía más fuerza naval que Estados Unidos. Su construcción se aprueba en 1886. Se pone la quilla en 1888, en octubre, y se entrega en septiembre de 1895. Pasan 9 años desde que se autoriza su construcción hasta que este barco entra en servicio. Durante estos años, el barco sufrió muchos cambios en su diseño, porque en principio estaba previsto que llevara un aparejo de bribarca para ayudarse de las velas para ahorrar combustible. Pero el desarrollo de las máquinas de vapor de mejor potencia y la posibilidad de encontrar carbón en más puertos, pues hizo desistir la idea del aparejo de bribarca, con lo cual se eliminó. Este barco tenía las siguientes características: eslora 98,9 metros, manga 17,4 metros, calado 6,9 metros. Desplazaba 6.682 toneladas. Tenía una dotación de 390 hombros y estaba dotado con espolón y doble fondo. El espolón ya era prácticamente algo obsoleto, ya no era válido para la guerra naval. Como armamento tenía 2 torres dobles de 254 milímetros, colocadas en diagonal, a proa la torre de estribor y a popa la torre de vapor. Este sistema de colocar las torres en los costados se abandonó cuando apareció por primera vez el Her Majesty Ship Dreadnought en 1906, que empleó una técnica de construcción que mejoraba la velocidad y potencia de fuego de estos barcos. Por eso, todos los acorazados construidos antes de esta técnica se llaman acorazados pre-Dreadnought, y este era un acorazado pre-Dreadnought. Por cierto, Dreadnought significa impávido, que no tiene miedo a nada.
Las torres, al estar montadas en diagonal y en los costados, posiblemente debían originarle a este barco unos movimientos de balance importantes con mal tiempo. Además de estas dos torres, llevaba 6 cañones de 152 milímetros, 7 de 57, 8 de 37 y 4 tubos de torpedos. Estaba propulsado por 2 máquinas de vapor de triple expansión, alimentadas por 8 calderas que consumían carbón bituminoso. Bituminoso quiere decir que es un carbón que tenía betún, que tenía bastante poder calórico y que le proporcionaba 9.000 caballos de potencia, con un consumo aproximadamente de 4 toneladas diarias digamos, en navegación, a unos 10 nudos de navegación. Propulsado por 2 hélices, tenía que haber dado 17 nudos, pero no dio más que 16,4. Tenía capacidad para carboneras de 910 toneladas, que se repartían en 20 carboneras, 10 en cada banda. Las carboneras estaban situadas entre el casco y los pañoles de municiones, porque se suponía que ofrecían una protección adicional en caso de impacto, ya que absorberían el impacto y no llegaría a las municiones. Yo de esto la verdad que no entiendo mucho, pero me imagino que cuando este barco llevaba mucho tiempo navegando, había consumido el carbón y esta protección adicional desaparecía. Y bueno, pues este era el barco del que estamos hablando. Muchas gracias, Emilio. Has dado 2 datos que son importantes y van a salir ahora. Uno es la posición de las carboneras y el otro el del carbón bituminoso, que dio mucho juego. José María, ¿tú tienes algo que añadir a las características del barco? No. Bien, pues aquí te voy a hacer una pregunta doble de la postura de España. Antes, una vez que se produjo la explosión del Maine y antes de la guerra, ¿qué pasó en España? ¿Cómo se comportó la prensa española en eso antes de la guerra y cómo se comportaron los políticos españoles? Bien, aquí tengo que decir que justamente un año antes del hundimiento del Maine, el gobierno español había cambiado. El conservador Antonio Cánovas del Castillo había sido asesinado por un anarquista y entonces, como existía la alternancia entre conservadores y liberales, le tocaba, entre comillas, el gobierno a los liberales, Práxedes Mateo Sagasta. También tengo que decir que en ese momento no había rey, había reina regente, María Cristina, con un infante que era Alfonso XIII. Pues bien, el problema es que la prensa española no estaba al corriente o no tenía la inteligencia suficiente para saber lo que suponía un enfrentamiento con los Estados Unidos. Por supuesto, toda la prensa estaba en contra de los Estados Unidos. Cuando ocurre el hundimiento del Maine, poco menos que pensaban que la Armada Española iba a tener un paseo militar para hundir a los barcos yanquis, y no porque consideraban más o menos que la flota era similar al ejército de Estados Unidos. En el año 98, el ejército de Estados Unidos estaba diseñado prácticamente y exclusivamente para combatir a los indios. Es decir, tenía un total de 25.000 hombres en filas. Es decir, nada. Pero gracias a las teorías del almirante Mahan y el subsecretario de Marina, se había iniciado un potente programa naval de construcción. De momento, en el 98, que ya contaba con 7 acorazados de la flota del Atlántico Norte, 7 que estaban prácticamente estacionados en la base de Cayo Hueso, 7 acorazados, 2 cruceros a los que luego se podían añadir 15 cruceros más, etcétera, etcétera, de otros puertos norteamericanos. Lógicamente, la prensa española pensaba, pues esto, que se podía ir a la guerra con Estados Unidos, que les íbamos a dar en todos los lados. Incluso hubo el tema de que cuando el Maine llega a La Habana, España manda en justa correspondencia el crucero acorazado Vizcaya a Nueva York. Y incluso la población norteamericana temía el poderío naval español, porque se habla de que la población de Nueva York se metió en el interior, pensando que el crucero Vizcaya podría abrir fuego. No pasó nada. El crucero Vizcaya llegó allí en visita de cortesía, estuvo 5 días, luego se le invitó a salir porque justamente llegó el 17 de febrero, 2 días después del hundimiento del Maine. Y no hubo ningún problema. Lo que sí quiero destacar es que cuando el capitán de navío Antonio Eulate fue a cumplimentar a las autoridades navales de Nueva York, le dijo a su segundo: si en 2 horas no he vuelto, abre fuego. Así en esa época se mandaba de verdad. Pero en fin, no hubo necesidad y el barco retornó a España 5 días después. La prensa seguía en babia. Claro, cuando ocurre el hundimiento del Maine, pues todo el mundo, vamos a la guerra, vamos a ganar la guerra, etcétera, etcétera, pensaban que iba a ser. Y exactamente igual pasaba en Filipinas. En Filipinas, como cosa curiosa,
el cónsul inglés en Hong Kong, cuando vio salir a los barcos norteamericanos para combatir en Cavite, dijo, pobres chicos, no volveremos a verlos, cuando fue otra pasada la que hizo el almirante DeWitt en Cavite. Es decir, que había un desconocimiento total. Sin embargo, los norteamericanos tenían una magnífica inteligencia naval, sabían perfectamente lo que hacían los barcos. De hecho, se anunció que iba a salir una escuadrilla de torpederos para La Habana y estuvieron a punto de considerarlo un casus belli cuando todavía no se había declarado la guerra. Es decir, falta de información en la prensa española y conocimiento total de la situación por parte de la inteligencia naval norteamericana. Muchas gracias, José María. Emilio, ¿tienes algo que añadir? Sí, a mí me gustaría añadir, he estado buscando información sobre este tema y me gustaría añadir un comentario que está hecho por un señor que se llama Celso Almuiña Fernández, que es director del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid. Y dice lo siguiente: asombra comprobar el grado de cinismo o de amnesia de la prensa política española empeñada en llevar una guerra a ultranza contra los yanquis, y una vez que, en versión de la prensa, los militares y políticos pierden la guerra, desdecirse completa y rotundamente del belicismo que habían estado alimentando hasta hacía 24 horas. El cambio de postura, conocida la derrota, es asombroso. Es este el comentario que se me ocurre. Sí, pero la prensa española estaba en babia, como se suele decir. Bien, vamos a ver, allí lo que se dijo, lo que dijeron los americanos es que el barco se había hundido porque habían puesto una mina bajo el casco, una mina eléctrica o algo así. ¿Resulta creíble esta teoría? Yo contesto a tu pregunta, Marcelino. Sí. Nada más ocurrir el incidente del Maine, se forma una comisión española presidida por el capitán de fragata Peral y el secretario del teniente de navíos Salas. Estudian lo que ha pasado, preguntan a testigos, investigan lo que les dejan investigar los americanos, porque dicen que ese territorio es suyo, y llegan a la conclusión de que no ha sido una mina puesta bajo el casco. No había habido tiempo para preparar la infraestructura necesaria para colocar esa mina y hacerla explotar, puesto que desde que habían avisado que llegaba el barco hasta que el barco llegó, había pasado muy poco tiempo. Había además otros barcos cerca y hubiera sido peligroso para todos. Pero es que además no se había producido las circunstancias normales de cuando hay una explosión submarina, que es la columna de agua, la burbuja, la marejada, la presencia de peces muertos. No ha habido ninguna de estas, no hubo ninguna de estas circunstancias. Por lo cual, la conclusión es que no había sido una mina. De hecho, el teniente de navío Salas había consultado con unos expertos en estos temas y habían dictaminado que una mina externa no solía provocar la explosión de los pañoles de munición. No era normal. Luego, además, se había producido por la parte americana una contradicción, según qué fuentes habían investigado, ya que el ingeniero jefe de la Armada, George Melville, declaró que la explosión había sido interna, en contra de lo que había dictaminado el instructor que había hecho la investigación por parte del gobierno americano. Y luego, por otra parte, cuando en el año 1911 el barco queda en seco, porque se tiene que retirar del puerto, que era un obstáculo, y hay que repararlo como sea para llevarlo fuera y hundirlo, pues el Cuerpo de Ingenieros Militares de Estados Unidos también dictamina que ve que hay planchas del barco con flecos hacia afuera, lo cual está dando una idea de que la explosión ha sido interna. Por lo tanto, a la pregunta de si es creíble la teoría norteamericana, mi respuesta es no. Ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué dices, José María? Yo prefiero contestar la pregunta siguiente. Bueno, entonces, ¿es creíble la teoría de una explosión interna fortuita? Bien, descartado, como ha dicho Emilio, la posibilidad de una mina exterior, pues habían dos posibilidades más para haber realizado esa explosión. Una era el atentado. Esto se demostró que no era posible un atentado, puesto que cuando estaba el buque ya hundido, las llaves de los pañoles de munición estaban en el camarote del comandante, en su estiba correspondiente. Luego nadie había entrado en los pañoles. Ya solo nos queda pues lo que he comentado antes.
era relativamente frecuente en las latitudes tropicales que el carbón bituminoso alcanzase el punto de ignición, y al alcanzar el punto de ignición, al estar separado solamente por un simple mamparo metálico que además transmitía el calor a los pañoles de municiones, estos saltaban por los aires. Y fue lo que pasó. Primero saltó por los aires el pañol de 6 pulgadas, los cañones de 150 milímetros, y a continuación los pañoles de 10 pulgadas, es decir, de 250 milímetros. Por eso hubo dos explosiones prácticamente simultáneas. Hubo gente que creyó oír las dos, lo cual era imposible. Lo que sí es cierto es que podían haber oído primero la explosión aérea y luego la submarina, y creer que habían sido dos explosiones distintas. Esta teoría, lógicamente, hundía en la miseria al capitán de navío Sigby, y él intentó por todos los medios intentar cargarse esta teoría, decir que todo estaba bien, que el barco funcionaba perfectamente, que habían sido los malísimos de los españoles. En esa época, aunque los malísimos de los españoles hubiéramos querido hundir el barco, no había tecnología, puesto que el barco estaba amarrado a una boya a la gira. A la gira quiere decir que se está moviendo. En el momento en que ocurre la explosión, el mar estaba en calma, no había ningún viento, se hubiera notado cualquier movimiento de alguna embarcación intentando colocar la mina debajo del barco. Por supuesto que colocó la mina y luego ¿quién le da fuego? Pues me hace falta unos cables. Cuando bajaron los buzos a investigar el casco del Maine, no había ningún cable para dar fuego desde tierra. Muy bien. Esto, Emilio, ¿tú que tienes algo que añadir a esto? No, no. Dime, vamos a ver, aquí se producían, hemos hablado, y además antes nombraste el carbón bituminoso. ¿Por qué se producían las explosiones de los barcos? Hay que recordar, por ejemplo, que el Titanic, cuando se estaba hundiendo porque había chocado con un iceberg, estaba apagando una carbonera que había tenido también un incendio espontáneo. O sea que esto se daba con cierta frecuencia. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con esto? Porque pasaban barcos mercantes de guerra, pasaban en todos los sitios. Bueno, se producía la combustión espontánea del carbón cuando éste se exponía al oxígeno del aire, lo cual hacía aumentar su temperatura si no había suficiente ventilación. Cuando el carbón estaba recién extraído, su consumo de oxígeno era más rápido que con carbones que ya llevaban tiempo extraídos. Los carbones bituminosos son carbones que tienen betún, es un tipo de hulla, son más activos que los de antracita. Los de antracita son más calóricos, son menos propensos a la combustión, pero eran menos frecuentes, más difícil de encontrar, mientras que este tipo de carbón bituminoso era más fácil de ser encontrado para carbonear. Otro motivo también que podía haber ayudado era la deficiente separación que hubiera habido entre las carboneras y los pañoles de pólvora. También se producían en ocasiones inflamación espontánea de las municiones almacenadas en los polvorines por cambios de temperatura, presión y humedad que podían provocar la inflamación espontánea de la pólvora. De hecho, Estados Unidos ya había tenido problemas de este tipo en bastantes de sus barcos. Puedo citar el Olympia, el Wilmington, el Petrel, el Lancaster, el Indiana, el Brookings, el Cincinnati, o sea que era un tipo de incidente que era frecuente y era conocido. Muy bien. Ahora hoy podríamos decir que está confirmado que fue un accidente. Te lo pregunto, Emilio, porque es algo que nos preguntan, que fue un accidente o que pudo haber sido algo provocado, y esto viene a colación de algo que nos preguntan aquí, bueno, por agentes cubanos o algo así. En mi opinión, y visto los dictámenes que había, esto fue un accidente. A mí, sinceramente, me cuesta creer que esto fuera provocado. Estados Unidos volara el barco con el fin de declarar la guerra. Yo pienso que... José María, aunque es remachar un poco el clavo, ya hemos hablado mucho, pero ¿cuál crees que fue entonces la causa del hundimiento del Maine? Y aquí ya uno con una pregunta que nos hacen los espectadores, si se están llevando a cabo investigaciones actualmente sobre lo que ocurrió en aquel desgraciado incidente.
Bien, en el año 1976, el almirante Hyman Rickover, al que luego me referiré más tarde, este hombre, pues además de almirante y ser ingeniero, pues tenía una gran inquietud porque se había leído cuidadosamente todos los informes de las dos comisiones investigadoras, la del año 98 in situ y el año 1911 cuando el barco fue reflotado. Este hombre además estuvo reuniendo informes contradictorios, casi todos habían sido de almirantes veteranos que estaban en situación de retiro, en los cuales no estaban nada de acuerdo con la teoría de la mina. Bueno, pues este cogió a dos técnicos porque él decía que la comisión del año 1898 no había tenido técnicos, había tenido oficiales de marina, pero no eran técnicos ingenieros que supieran lógicamente de resistencia a materiales, etcétera, etcétera. Pues reunió a dos magníficos ingenieros, Hansen y Price, y elaboraron un completísimo informe. Ese informe viene en el libro que publicó en el año 76 el almirante Rickover y que no sé si sale aquí en la cámara perfectamente. Cómo fue hundido el acorazado Maine. Bien, pues en el apéndice alfa, el apéndice A de ese libro, viene el informe al completo en el cual va desbaratando punto por punto todas las teorías de la mina y va consolidando punto por punto las causas del hundimiento. Por ejemplo, ellos decían que había dos explosiones a la altura de la cuaderna 18 y a la altura de la cuaderna 30 aproximadamente. La de la cuaderna 18 había partido la quilla en dos, entonces decía, si la quilla se ha partido en dos y está en forma de V invertida, quiere decir que había una causa, una explosión debajo. No era eso, era que al haber explotado primero el pañol de la cuaderna 30, la onda expansiva había hecho estallar al pañol de 10 pulgadas que albergaba ni más ni menos que 20 toneladas de explosivo. Claro, esto pegó un petardazo que le dio la vuelta al barco, le dio la vuelta a la proa. Otro hecho consecuente que merece la pena personal es que si yo tengo una explosión submarina, y aquí hay algún que otro especialista en armas submarinas, pues crea un gran socavón en el fondo marino, que no existía tampoco. ¿Por qué? Porque todas las explosiones habían estado dentro del buque. Bueno, pues este informe Hansen Price tira para atrás los dos informes, porque el del año 1911 ya no admite las dos explosiones como causa del hundimiento. Admite que la primera explosión, la de la cuaderna 18, efectivamente había sido provocada por la explosión por onda de simpatía del pañol de 6 pulgadas. En resultas, esto queda perfectamente claro y nadie lo ha demostrado. Y además, el libro de almirante Rickover está publicado por el US Naval Institute, es decir, como si fuera en España el Ministerio de Defensa, en este caso aplicado a la Armada. Hay que ir hacia tuya. Ya no se sigue explorando más ni diciendo más. Es cierto que el National Geographic, que nunca es muy pro español, hace unos años sacó un reportaje y no dejaba claramente la idea de que el barco se había hundido por una explosión interna. Pero hoy día no hay ninguna duda y lo admite todo el mundo. Por eso no se sigue investigando en realidad. Tampoco podemos esperar que pidan disculpas los norteamericanos, igual que tampoco han pedido disculpas los ingleses por quedarse con el peñón de forma irregular. Muy bien. Emilio, ¿quieres añadir algo a esto? No, no, por mi parte está correcto. Vale, esto... hubo algunos, aunque ya hizo alguna referencia antes José María Treviño, pero hubo sectores de la prensa norteamericana que la verdad es que se cebaron con lo del Maine. Vamos, tuvieron ahí una fuente de ingresos importantes. ¿Nos puedes hablar un poco de la postura de la prensa americana? Sí. Aunque hubo algún sector de la prensa que trató de ser ecuánime al juzgar lo que había ocurrido con la voladura del Maine, por ejemplo el Washington Evening Star, sin embargo, hubo dos personajes de triste memoria para nosotros, William Randolph Hearst, propietario de un periódico que se llamaba el New York Journal, y Joseph Pulitzer, propietario de otro periódico que se llamaba el New York World, que vieron un nicho de mercado, empleando términos de marketing actual, en la explosión de este barco. Publicaron proclamas incendiarias, manipularon, exacerbaron, incitaron y azuzaron a la opinión pública contra España. Se inventaron noticias donde no las había. Uno de ellos publicaba esas famosas tiras de unos muñecos que no dejaban títere con cabeza, que como estaban vestidos de amarillo, pues crearon después el nombre de prensa amarilla, que es lo que ha derivado actualmente a la prensa sensacionalista. Y por otra parte,
en aquella época demostraron que la prensa era el cuarto poder. Por poner un ejemplo, el New York Journal pasó de vender 150.000 ejemplares a 800.000 y el New York World por el estilo. Fue un negocio, y un negocio que, aparte de que a ellos les benefició, pues sirvió para crear un ambiente hostil contra España, que al final, 2 meses después de producirse el incidente, llevó a que el presidente William McKinley declarase la guerra a España. Bueno, pues esas fueron las consecuencias de esa postura. Muy bien, muchas gracias. José María, ¿tienes algo que añadir? Sí, una anécdota que revela el carácter de William Randolph Hearst, popularizado en la película Ciudadano Kane, que está considerada una de las mejores del mundo, un hombre ambicioso. Este individuo, porque no puede tener otro calificativo, llamó a su corresponsal en La Habana un año antes del hundimiento del Maine, a ver qué pasaba allí, qué pasaban los insurrectos, etcétera, etcétera, y la situación estaba bastante en calma porque estaba el general Baylor, que fue realmente el que pacificó la isla. Entonces el corresponsal le dijo, aquí no hay ningún problema. Y le dijo, usted mándeme fotos que ya pongo yo la guerra. Y fue lo que hizo. Muy bien, muchas gracias. Marcelino. Sí, sí. Perdona, que es que se me olvidó comentar una cosa. Parece ser que Joseph Pulitzer, que es el creador de los famosos Pulitzer literarios, en privado mantenía que era inconcebible que España hubiese provocado el atentado. Pero en público, donde vendía periódicos, fiel a la teoría anglosajona de que businesses are businesses, pues mantenía lo contrario. Simplemente quería hacer esta anotación. De acuerdo. Pero la pregunta, ya hablaste, estaba para José María Terviño, ya hablaste del almirante Rickover. Hay alguien que nos pregunta qué crédito merece. La pregunta es, literalmente, ¿quién fue el almirante que llevó a cabo la investigación que confirmó que la explosión del Maine fue por la utilización de un carbón, etcétera, etcétera, carbón bituminoso? Ya nos dijiste tú, pero confirmar no confirmó nada, o sea, hasta ese punto. Puedes trabajar un poco. El almirante Rickover para mí merece toda mi admiración por varias cosas, además de que era un almirante submarinista. Este hombre, curiosamente, era polaco, judío polaco. Y sus padres, viendo cómo estaba la cosa en Europa, pues emigraron a Estados Unidos y él llegó con 6 años de edad en 1906 a Estados Unidos. Trabajando mucho, sacando buenas notas, consiguió ingresar en la Academia Naval de Annápolis. Luego, pues participó, estuvo en varios barcos, hizo un curso de ingeniería, es decir, era un magnífico oficial apreciado por todos. Y se le reconoce en Estados Unidos como el padre de la Marina Nuclear. Gracias a él, que crea la energía nuclear como propulsión, pues hoy día los Estados Unidos tienen 11 grupos de portaaviones nucleares y cerca de unos 70 submarinos nucleares. Este era un hombre que trabajaba, como él decía, 18 horas diarias y estuvo en activo, cosa rara, desde que ascendió a los 52 años a almirante de 4 estrellas hasta los 82, porque sus compañeros envidiosos querían, sobre todo el jefe de operaciones navales, quería retirarlo todos los años. Pero el Senado, sobre todo los congresistas republicanos, veían que era una persona magnífica para llevar adelante un problema tan complicado como era la construcción de barcos nucleares. Y estuvo en activo hasta los 82 años, en que llegó un secretario de Marina, un tanto yuppie, un tal Lehman, que tenía 40 años menos que él, y lo quiso retirar. El almirante le dijo, mire usted, tengo 82 años, acabo de pasar el reconocimiento médico, trabajo 18 horas todos los días, estoy perfectamente. Pues nada, lo mandó a su casa. Bien. Pues el año 76, estando en activo todavía, él recabó toda la información. Naturalmente, él no pretendía hacer el informe que demostrase el hundimiento del Maine por causas ajenas a la mina. Lo que hizo fue, contrató a estos 2 magníficos ingenieros que también trabajaban para el Estado, pero dijeron, ustedes van a trabajar para mí fuera de horas, porque no quiero que el gobierno intervenga para nada en este informe. Y le hicieron el informe Hansen-Price. Informe Hansen-Price que no ha sido rebatido por nadie, tiene unas 30 páginas y explica, como he dicho antes, punto por punto todas las causas del hundimiento del Maine, para que no hubiera ninguna duda. Muy bien. Emilio, ¿quieres añadir algo? ¿Tienes algo que añadir? No, entonces, la pregunta va para ti. Aquí se produjo una guerra a consecuencia de esto, la guerra de Estados Unidos contra España. ¿Cuáles fueron para España las consecuencias de aquella terrible guerra? Bueno, la consecuencia principal es que es el fin del imperio colonial. Como consecuencia de la derrota tenemos que entregar Cuba y Puerto Rico a Estados Unidos
tenemos que vender Filipinas por 20 millones de dólares a Estados Unidos, tenemos que entregar a Estados Unidos la isla de Guam de las Marianas, y como otra de las consecuencias de la guerra fue la destrucción de la flota, como no teníamos flota que pudiera protegerlas, pues tuvimos que vender las Islas Marianas menos Guam, las Carolinas y Palaos, tuvimos que venderlas a Alemania. Eso produjo en el país pues, un sentimiento de frustración, de crisis moral, política y social. Como consecuencia de esta situación, pues surgió lo que es llamado en términos literarios la generación del 98, una serie de escritores y pensadores que trataron de regenerar al país. Como cosa anecdótica, se creó la Liga Naval por el teniente de navío Navarrete para volver a fomentar el que se reconstruyese la flota. Y en algún sitio me ha parecido también ver que la derrota de la guerra de Cuba fortaleció a los nacionalismos vasco y catalán y, por supuesto, supuso una pérdida demográfica para el país. Muchas gracias. La verdad que fue un verdadero desastre. En fin. José María, ¿quieres añadir algo? No. Bueno, dime las consecuencias que tuvo esta guerra, pero ahora para Estados Unidos, que fue la otra parte. Bien, el siglo XIX fue un auténtico desastre para España, ya que comienza con una derrota, Trafalgar, en 1805, y acaba con otra derrota en 1898. Curiosamente, esta derrota para España supone el encumbramiento, en primer lugar, en 1805 para Reino Unido como potencia naval sin parangón alguno, y en el año 98 es curiosamente Estados Unidos quien recoge el testigo de los británicos para convertirse en una potencia naval sin parangón en todo el mundo. Naturalmente, ya puestos a expropiar, pues también expropiaron las Islas Hawái. Las Islas Hawái tenían su gobierno, tenían una reina, era un reino, y le dieron, sencillamente le quitaron el trono y se quedaron tan panchos. ¿Para qué? Para establecer una magnífica base aeronaval en la bahía de Pearl Harbor. Naturalmente, luego tuvieron que pagar todo esto. La posesión de las Islas Filipinas les costó una guerra, ya que no le dieron la independencia a Filipinas hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Primero tuvieron que luchar contra los tagalos, etcétera, etcétera. Luego tuvieron que soportar la derrota y humillación por parte de los japoneses y, por último, pues reconstruir todo lo que se había destruido. Eso es lo que se refiere a Filipinas. En Guam, 3/4 de lo mismo. Fue ocupada por los japoneses, tuvieron que reconquistarla, etcétera, etcétera. Y hoy día es la base principal más próxima a Asia que tienen los americanos, base propia. El término, quizás, lo que era totalmente incomprensible era ¿por qué Puerto Rico? Puerto Rico nunca había pedido la independencia y fue ocupada por una fuerza naval norteamericana que hoy día, pues, Puerto Rico tiene un estatus de Estado libre asociado y tal. En Cuba, al poco tiempo de ganar la guerra, los norteamericanos, los insurrectos cubanos estaban echando de menos a los españoles, porque estos fueron todavía mucho peores y más crueles. De hecho, se quedaron, como ha mencionado Emilio, con la base naval de Guantánamo, aún hoy en día, que es una especie de Gibraltar cubano, que no tienen ningún interés en devolverlo. Y no sé para qué le sirve esa base, puesto que está tan próxima a Estados Unidos que desde el punto de vista logístico no vale para nada. Lo único que vale es para mantener allí fuera de la ley a una serie de presos del atentado del 9/11, como dicen ellos, del 9 de septiembre, fuera de la jurisdicción ordinaria norteamericana. En fin, que Estados Unidos, gracias a Mahan, gracias a Roosevelt, se convierte en la primera potencia naval que hoy día no tiene parangón. Baste con decir que hoy día Estados Unidos tiene más potencia naval que las 9 marinas siguientes, teniendo en cuenta que 5 de ellas además son aliadas. Tiene ahora mismo una dura competencia con China, porque China está construyendo más barcos que Estados Unidos, sin embargo el potencial naval, gracias a esta teoría de Mahan y a esta derrota de España, pues mantiene todavía el lugar número 1. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerlo? Pues eso lo saben los chinos y los norteamericanos. Muchas gracias, José María. Bueno, Emilio, una pregunta que nos hace la gente, que ya José María contestó en parte antes, pero podemos volver a insistir sobre ella, es que ha reconocido oficialmente Estados Unidos su error, por decirlo así, entre comillas, y ha presentado excusas a España. ¿Qué opinas tú de esto? No, Estados Unidos no ha reconocido nunca oficialmente su error, tampoco ha presentado excusas a España y me parece que España tampoco se las ha pedido. Hoy por hoy,
es imposible demostrar de una forma clara que aquello fue un error. Hay muchas pruebas que parecen demostrarlo, pero son pruebas circunstanciales, que no permiten asegurarlo al 100%. Y sin esa seguridad cierta no podemos esperar otra cosa. Si no aparecen documentos que lo demuestren de forma clara, Estados Unidos no admitirá el error. Y a estas alturas de la película yo creo que ya no van a aparecer nunca esos documentos. Solamente quería hacer un comentario que se me ha pasado antes por dar una idea. Estados Unidos, en el momento de iniciar la guerra con España, tiene 62 millones de habitantes. España tiene 18 millones de habitantes. Nada más. Muchas gracias. José María, ¿qué puedes decir tú a esto de si ha reconocido oficialmente Estados Unidos? Sí, un par de anécdotas más. Cuando Estados Unidos conquista la isla de Cuba, el crucero Infanta María Teresa, que había sido hundido en las proximidades de la bocana de Santiago de Cuba, es reflotado y se lleva a Nápoles. Y está allí durante casi 50 años como residencia de oficiales. Claro, eso era una especie de insulto a la Armada Española, pero un embajador nuestro en Washington consiguió al cabo del tiempo que ese barco dejara de ser club de oficiales y se fondeara de forma honrosa. Pero luego, años más tarde, siendo yo jefe de inteligencia naval en el Estado Mayor de la Armada, tuve la ocasión de visitar a Nápoles, invitado por la inteligencia naval norteamericana, y vi con horror que en un pabellón de alumnos había una enorme bandera española del año 98 perteneciente al crucero Cristóbal Colón. Esa bandera además tenía el escudo de España, como era en aquella época, con 2 cuarteles, Castilla y León. Entonces, claro, me quedé perplejo. Digo, ¿cómo es posible? Además, con una leyenda debajo que decía, arrebatada al enemigo en la batalla del combate naval de Santiago de Cuba, perteneciente al crucero Cristóbal Colón. Como sabéis, el crucero Cristóbal Colón prácticamente no fue alcanzado, sino que viendo que estaba perdido, que era el último de los barcos a flote, lo que hizo su comandante fue vararlo. Por esta medida, cuando hubo un consejo de guerra, al comandante Cristóbal Colón lo expulsaron de la Armada. Pues bien, yo le comuniqué esta situación al entonces jefe de Estado de la Armada. Le dije, almirante, hay una bandera de España allí diciendo tomad al enemigo y yo creo que los americanos y nosotros somos fieles aliados. Creo que debería recuperarse. Bueno, se quedó en aquella petición mía. Y eso, lógicamente, debería subsanarse. Para mí es una ofrenda de tomar al enemigo, pero ¿qué enemigo si somos aliados desde que estamos en la alianza? Y además tenemos la mayor base aeronaval norteamericana en el extranjero, en nuestra querida tierra de Cádiz-Rota. Muy bien. Bueno, para terminar, tengo aquí 3 preguntas que nos hacen a última hora los espectadores. Una de ellas habla, ya lo comenté un poco antes, pero podemos volver a incidir, porque recuerdo que hubo un periódico que hizo unas encuestas, al principio un periódico norteamericano, y había mucha gente que hablaba de la posible intervención de los cubanos, que aquello había sido un atentado cubano. ¿Qué posibilidades hay de esto? Cualquiera de los dos puede, si tiene pregunta o si tiene respuesta. No, yo realmente no soy un historiador, no te puedo contestar. Bueno, yo le he contestado eso parcialmente porque había la posibilidad de que insurrectos cubanos o incluso oficiales, entre comillas, rebeldes españoles que no querían la presencia de un barco norteamericano hubieran atentado. La posibilidad era nula. La única posibilidad era que a lo mejor alguien se hubiera introducido en forma de visita y hubiera puesto alguna carga explosiva en algunos de los españoles. Era imposible porque las pocas visitas que fueron autorizadas a bordo del Maine siempre iban acompañadas de un oficial. Eso por un lado. Luego que los insurrectos o esos teóricamente oficiales rebeldes españoles hubieran colocado una mina debajo de la quilla del Maine, ya he comentado antes que era, desde el punto de vista marinero y náutico, totalmente imposible. Ni teníamos la tecnología, ni hubiéramos tenido la posibilidad. Cualquier barco o barcaza o gabarra que hubiera navegado cerca del barco era inmediatamente avistado por, lógicamente, los centinelas del Maine, que además tenían la munición encubierta y los cañones de poco calibre apuntando hacia cualquier embarcación hostil. Luego eso era totalmente imposible. Tengo otra pregunta que va también para los dos. Me dice, ¿qué hay de una posible operación de bandera falsa? ¿Hubo algo de esto?
José María. Yo no sé lo que opinará el almirante. A mí se me hace muy cuesta arriba pensar que Estados Unidos sacrificara un barco y a 280 hombres para precipitar la guerra. Yo no lo creo. José María. Eso es lo mismo que decir que se consintió el ataque a Pearl Harbor para atacar a Japón y destruirlo. Exactamente igual. No tiene ninguna validez. Sí, exacto, sí. Bueno, pero es una teoría que también anda por ahí. También, por eso lo he mencionado. Ya. Bueno, hay quien dice que en la Segunda Guerra Mundial Churchill, digamos, favoreció el hundimiento de Lusitania. También, exactamente. No sé si me estoy confundiendo la segunda o la primera, ¿eh? Segunda. La segunda. Sí. Hay quien lo dice. Bueno, eso ya es alta política de Estado. Yo ya ahí no tengo elementos de juicio. Pero efectivamente se llegó a decir en su momento que a lo mejor había sido una trampa sacrificar a un barco, porque claro, se llegó a decir de todo. Y tengo otra tercera pregunta que me hacen. Aquí dice, pero bueno, esto es un comentario que está equivocado, pero lo digo aquí porque ya que se toma la molestia, pues merece comentario. Dice, si los mejores barcos que tenía España no los enviaron, España dejó que le quitaran Cuba. Esto sabemos que no dejó los mejores barcos aquí, que los envió allá. ¿Podéis decirme algo de esto? Bien, el almirante Cervera desde el minuto 1 intentó resistirse a salir de Cádiz con los 4 cruceros. Él sabía que iba al desastre, pero claro, también está la honra y le empujaron a salir. Consigue llegar sin mayor problema hasta Santiago de Cuba y ahí se cometen 2 errores bajo mi punto de vista. Uno es carbonea y sale inmediatamente, ya que andaba un poco justo de carbón, sale inmediatamente hacia La Habana, que La Habana era inexpugnable, reconocido por los norteamericanos. En segundo lugar, si te quedas ahí y te descubren que estás ahí, porque cuando le entras a Santiago de Cuba, nadie sabía que estaba Santiago de Cuba, era la escuadra fantasma de Cervera, como se dijo, se había perdido. Bueno, ya que te descubren, no salgas a las 8 de la mañana, a plena luz de día, porque además los torpederos que lleva consigo son barcos, como todo el mundo sabe, son barcos pequeñitos que atacan al torpedo, a los barcos grandes, pero de noche y a máxima velocidad. Si sales a las 8 de la mañana es como un tiro al blanco. Es decir, aquello fue un pequeño desastre y nos quedamos sin barco, que fue una vergüenza. Nosotros tuvimos algo así como 300 bajas y los americanos tuvieron 10. O sea, nunca había pasado. Hay otro tema, que eso lo comentó porque el desastre de Cavite fue similar. Allí el almirante Montojo se lució también, puesto que la primera pasada que le da el almirante Dewey, pues abre fuego hasta que se queda sin munición y piensa que se ha quedado sin munición. Y de los 6 barcos que había fondeados, nada más que había 2 en llamas. Entonces Montojo manda a incendiar el resto y se va a Manila. Y cuando llega a Manila, el capitán Ángel dice, ¿pero qué haces aquí? Que no, esto es lo que hay. Luego, claro, hubo consejo de guerra y a Montojo lo expulsaron. Pero lo que voy, el propio almirante Dewey que alabó la heroicidad de los marinos españoles y tal, porque murieron. Dijeron, si España hubiera tenido un submarino como el de Peral en Manila y otro submarino como el de Peral en Cuba, bien distinto habría sido el resultado. Porque hay que tener en cuenta que en el año 98 Estados Unidos estaba haciendo pruebas de mar del submarino Holland, el primero que tenían, y el Peral ya tenía 10 años de anticipación. Tristemente, nadie es profeta en su tierra, el entonces almirante y ministro de Marina, Beranger, se cargó en papeles a Peral por no permitirle seguir con su proyecto de forma que lo dirigiera. El Peral se enfadó y se fue. Si España hubiera tenido un submarino que hubiera sido, lógicamente, mucho mejor que el que estuvo probando, haciendo pruebas de mar en la bahía de Cádiz, con 10 años en sus cuadernas y muy modernizado, posiblemente, desde luego hubiera hundido algún barco. En segundo lugar, ya veríamos si hubieran sido capaces los acorazados norteamericanos, que estaban totalmente indemnes frente a los submarinos, como se demostró en la Primera Guerra Mundial, el 22 de septiembre de 1914, cuando el U-9 hunde 3 cruceros acorazados británicos y Churchill, que era el ministro de Marina, dice, en tan solo una hora un minúsculo barco de 400 toneladas nos ha producido más bajas que tuvo Nelson en todas sus guerras. Es decir, hay una serie de resultados que se pueden haber cambiado, pero la historia es así y no hay marcha atrás. Emilio, ¿quieres decir algo más? No, en absoluto. Bueno, os hago aquí un par de comentarios que son verdad, pero los hacen los espectadores y entonces, pues, uno es que, ya sabemos, el Colón iba sin la artillería principal, le faltaban los cañones principales.
y el otro era la mala calidad del carbón que ya hiciste, que fue por lo que los barcos vararon. Pues, ¿me podéis decir algo más? Bueno, el Colón había sido construido en Italia y claro, con la rapidez de la guerra nos pilló, como vulgarmente se dice, en las patatas. No hubo tiempo de instalar la artillería principal. De todas formas, este no era un dato muy importante, ya que luego escribió Mahan un librito hablando de The Splendid Little War, es decir, la guerra pequeñita espléndida, en el cual criticaba duramente a la Marina de Estados Unidos diciendo: hay que prepararse mucho mejor porque la próxima contienda no nos vamos a encontrar un enemigo tan mal preparado como hemos tenido ahora los españoles. ¿Por qué? Porque los impactos de la artillería principal de los 7 acorazados que estaban allí en el escenario no alcanzaron al 1% de impacto. El resto de los impactos fueron de la artillería secundaria. El Cristóbal Colón sí tenía la artillería secundaria, pero la utilizó poco. Y en cuanto al carbón, bueno, la calidad del carbón que metieron en Santiago de Cuba. Cuando salen de Santiago de Cuba, la calidad del carbón, lógicamente, no era el carbón de Gales, que era el bueno, era el carbón local de la isla, y eso que pues, los barcos no daban el máximo andar. No solo eso, sino encima hay que considerar que los cascos de los cruceros del Nervión, como le llamaban, no estaban limpios. Entonces, el tener barbas te suponía en aquella época perder como mínimo un par de nudos. Y los barcos que tenían enfrente eran más rápidos, con lo cual no tenían ninguna posibilidad para escaparse, que era la idea original de Cervera: salir del puerto de Santiago de Cuba y arrumbar hacia occidente pegados a la costa a máxima velocidad para escapar así de los acorazados norteamericanos. Esta táctica no funcionó en absoluto. Bueno, pues Emilio, ¿tienes alguna cosa? Ya, vamos a terminar, no tenemos nuevas preguntas. Llevamos una hora y entonces, Emilio, quería saber si tienes ya, para ir cerrando, algún comentario final. Há a possibilidade de português fazer comentário? Há a possibilidade? Muito bom. Sí, sí. Bueno, o comandante do Maine, de nome Charles Sigsbee, saiu ileso do acidente ocorrido. Terá sido chamado a tribunal da US Navy e certamente aquilo que ele reportou sobre o acidente terá sido a versão oficial daquilo que terá ocorrido. Nada constou, essa é a minha questão. Bien, ¿puedo contestarlo? Sí, sí, por supuesto, adelante. Bien. Cuando se nombra el comité de investigador, se nombra al capitán de navío Samson, que en ese momento era comandante de un acorazado. Perdona, José María, breve porque ya queda poco tiempo. Sí. Para esto. Insólitamente se permite que el capitán de navío Sigsbee asista a las reuniones del comité de investigación. Luego se les premió. Samson ascendió a contraalmirante, Sigsbee le dieron el bando del Texas y, curiosamente, se retiró de contraalmirante. Es decir, no tuvo ninguna repercusión en la hoja de servicios del capitán de navío Sigsbee, que ya había sido reprendido y sería reprendido más tarde como un auténtico mal comandante. Pero él supo ser lo suficientemente hábil como para esquivar cualquier tipo de responsabilidad en el hundimiento de su barco. Muy bien. Emilio, te estaba preguntando ya para cierre, porque ahora sí que ya no hay más preguntas. Si algún comentario de cierre tienes, Emilio. Bueno, yo, por introducir una nota jocosa, diría que en una novela de Wenceslao Fernández Flores hablaba de un recorrido que hacía una locomotora que tenía que subir una cuesta y subía con carbón asturiano y la locomotora resoplaba y una vez le pusieron hulla inglesa y la locomotora iba a tener una maravilla, contenta, subía, no tenía que resoplar. Bueno, nada más, que es un pequeño comentario sobre el carbón. José María, ¿tienes algún comentario para cerrar esto? Bueno, en cierta ocasión una agrupación naval iba navegando con barcos de carbón y había un crucero que se quedaba al último. Entonces el almirante coja su sitio en la formación, y el otro decía: es que no di más. Entonces el almirante le contestó: ponga usted más celo. Y el comandante le contestó: almirante, el celo no es combustible. Bueno, pues muchísimas gracias, señoras y señores. Aquí ponemos punto final a esta interesante mesa redonda. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, José María. Ha sido un placer tenerlos aquí. Y a ustedes, señoras y señores,
pues muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por las preguntas que han efectuado con antelación, las que han ido efectuando a lo largo de este debate. Y con esto, pues damos por terminada esta mesa redonda. Ha sido un placer dirigirles la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Marcelino, y muchas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias. Buenas tardes.